Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Ustedes conocen, bueno, la mayoría tal vez, el libro de los Salmos, casi todos fueron escritos por el rey David. Y David tenía esta característica de que desde su juventud, él era pastor de ovejas y andaba allí en el medio del campo solo, cuidando sus ovejas o las ovejas de su padre, de la familia, y él hacía canciones para Dios. Por eso tenemos el libro de los Salmos. Salmo viene de canción, ¿no? Son canciones que el rey David hacía desde su juventud y después siguió haciéndolo cuando ya fue rey. Muchos de los salmos cuentan de sus historias, de su relación con Dios, pero este salmo en particular, el Salmo 40, vamos a leer el versículo 8. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, que me ha agradado. Y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido leer quizás este salmo? Ahora, cuando algunas personas escuchan esto, decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, algunos nos miran diciendo, pero ¿estás hablando en serio? No podés hacer esto, no podés hacer lo otro. ¿No les ha pasado que ha hablado con personas y que usted les ha dicho, bueno, pero yo sirvo al Señor y hago la voluntad de Dios? Pero tenés que hacer tantas cosas y no podés hacer un montón de otras cosas, ¿no? Y hasta le hemos dicho, bueno, ¿y por qué no venís a la iglesia conmigo alguna vez a acompañarme? No, ¿qué voy a ir yo a la iglesia? Tendría que dejar de hacer esto, aquello y el otro, pensando que acercarse a Dios es un libro de reglas, ¿no? Acá el salmista está diciendo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. O sea que no estaba haciendo algo que no le agradaba. No estaba haciendo algo que no le gustaba, no estaba haciendo algo porque no me queda otra, no estaba haciendo algo porque es lo que debe ser, sino que lo hacía porque le estaba agradando, ¿no? Cuando nosotros ahondamos un poco en la escritura y vamos al original, el Antiguo Testamento se escribió en el hebreo y podemos ver algunas palabras específicas, como por ejemplo, hacer tu voluntad. La palabra hacer, que acá aparece en el español o en el castellano, hacer, viene de una palabra hebrea que se dice más o menos asá y significa actuar, ejecutar, mostrar, ¿no? Cuando está hablando de hacer tu voluntad, dice que está mostrando, está actuando, está revelando a los demás la voluntad de Dios en su vida. ¿No? Entonces lo podemos entender de esta manera. Cuando dice hacer tu voluntad, está diciendo mostrar tu voluntad a todas las personas que me rodean, ¿no? A las que están dentro de la iglesia solamente, ¿o no? También a todos, en todo lugar, en todo momento, mostrar la voluntad de Dios. Actuar, ejecutar, mostrarlo. Y la palabra voluntad, fíjese que la palabra original es razón, que significa deleite, gozo. Entonces dice, el hacer tu voluntad, nosotros podíamos decir, mostrar el gozo, el deleite, el placer que tengo por vivir conforme a tu palabra. Amén. Entonces es muy distinto a lo que las religiones o nosotros a veces hemos pensado de que se nos debe imponer. Bueno, si vas a la iglesia y querés agradar a Dios, entonces tenés que hacer esto, 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 esto. Y yo le voy a decir que soy el primero que no puedo. Yo no puedo hacerlo como una imposición. Ahora bien, cuando nosotros conocemos a Dios, esto se transforma en ¿qué? En mostrar con gozo, con deleite, con placer quién es Dios
porque Dios ha hecho tanto por mí que yo amo a Dios por sobre todas las cosas y entonces es algo natural en mi vida hacer la voluntad de Dios. No es una imposición. No lo hago porque por ahí el pastor se enoja. No, es que yo no me voy a enojar. El problema es que se va a tener que ver con el Señor, porque ¿cuál es el problema? A veces decimos, no, bueno, ¿y por qué a Dios se le habrá ocurrido que esto es bueno y esto es malo? Porque lo malo que dice la palabra de Dios, que es para el ser humano, termina destruyendo nuestras vidas, nuestras familias, destruyendo la sociedad. ¿O cómo estamos hoy? La sociedad está perfecta, ¿verdad? No, está cada vez peor, todo malo. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda a Dios, porque no se ha encontrado con el Señor y por lo tanto que no ha podido comprender que es un gozo, es una alegría, es vivir bien, es vivir en plenitud, hacer la voluntad del Señor. ¿No? Pero el salmista a mí me encanta porque esta es una canción. Yo no sé cómo sería la música, pero está cantando: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y luego dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Nosotros vivimos en este tiempo en una sociedad bastante anárquica. ¿Saben lo que es anarquía? Bueno, algunos sí, otros no. Anarquía es: no tengo gobierno. Es en total rebeldía. O sea, no me sujeto a ninguna ley, a nada. Como dice el dicho por ahí, las leyes están hechas, bueno, ¿para qué? Para incumplirlas. O las normas están para romperlas. ¿No? Dicen por ahí. Nosotros no. Pero dicen por ahí. Porque hay una anarquía en el corazón, una rebeldía. Ah, bueno, si ponen esto y me dicen, no, por acá no podés pasar. ¿Y por qué no puedo pasar? Yo voy a pasar igual. No, eso no pasa, ¿no? En la sociedad en la que vivimos nosotros. Sí pasa, ¿no? Bueno, no, ese cartelito: por favor, pongamos la basura en aquella esquina para que pase el camión. ¿Y por qué la voy a llevar allá de la esquina? La voy a poner acá, enfrente de la casa del vecino. Encima, no de la propia, del vecino. ¿Por qué? Porque hay una anarquía en el corazón. Ahora, las leyes están puestas en la sociedad normalmente para regularizar ciertas cuestiones. Por ejemplo, la ley de tránsito que nos dice lo del semáforo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay un semáforo? Bueno, hay lugares que yo digo, no sé para qué hay un semáforo. Porque allá, por ejemplo, en Entre Ríos, en medio de un pueblo, que no pasa nadie, un semáforo. Pero bueno, ¿por qué hay un semáforo? Para detenernos, regularizar el tránsito, etcétera. Si nadie lo respeta, como pasa muchas veces, hay accidentes, ¿o no? Bueno, el salmista tuvo la virtud de poder entender la ley de Dios y decir: wow, la ley de Dios está en medio de mi corazón y el hacer tu voluntad me ha agradado, porque entendió que de esa manera todo funciona bien, porque le va bien. Porque tenía un montón de problemas. Cuando nosotros vemos la historia de David, dice: yo estaba cuidando las ovejas y cuando venía un oso, etcétera, Dios me daba las fuerzas para poder vencer a esos, y a mis ovejas nadie les hacía nada. ¿Y cuál era el arma de David? Una arpa que tenía, y adoraba al Señor. Cantaba al Señor, como esta canción: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuál es el problema de la iglesia, entre comillas, de este tiempo? Que no le agrada el hacer la voluntad de Dios. No le agrada. A muchos no les agrada hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque todavía sigue esa anarquía, esa rebeldía en el corazón. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado verdaderamente con Dios. Cuando nos encontramos con el Señor, nuestro corazón cambia. Nuestra mente cambia y se nos saca esa venda de los ojos. Porque ¿qué dicen muchos hoy? Lo dicen desde siempre, ¿verdad? No, pero si yo voy a la iglesia y si yo sigo al Señor, me voy a perder lo mejor de mi juventud. Ajá. Yo, por la gracia y misericordia del Señor, a los 11 años conocí al Señor, ¿no? En mi caso. Otros desde antes y otros tal vez después. Pero yo puedo decirle que yo he disfrutado los problemas que he tenido que atravesar por ser un hijo de Dios en mi adolescencia y en mi juventud. Pero hoy mismo me encuentro con ellos y me dicen: si hubiéramos hecho como vos,
¿Por qué? Porque ellos con 14, 15 años, promiscuidad, alcohol, drogas, salidas, esa era su vida, ¿no? Y así siguieron, así siguieron. Y me he encontrado con varios de ellos, y les digo, bueno, pero ¿cómo es tu secreto? ¿Por qué estás bien así? ¿Por qué seguís alegre? ¿Y por qué esto? ¿Y tu familia? Y no, ya no está más con la familia, familias rotas, un desastre. Y yo, no, ¿y vos estás casado? Sí, tengo 3 hijos. Sí, ¿y tu mujer dónde vive? ¿Y en mi casa dónde va a vivir? ¿Dónde está? Estaba cerca. Claro, hace 20 años. ¿Te juntaste? No, me casé. ¿Y por qué? Y porque es bueno, es agradable, es justo. Y cuando nosotros andamos en lo bueno, agradable y justo, somos bendecidos por Dios. Y cuando conocemos a Dios, decimos, no me lo saca nadie. Las parábolas del Señor Jesús, como por ejemplo de la perla de gran precio, dice: un hombre halló una perla, de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Junto con esa parábola está la del tesoro escondido. Dice que un hombre en un terreno encontró un tesoro y no se lo robó, se lo llevó para la casa. Dice que fue y vendió todo lo que tenía y fue y compró el terreno. En el terreno estaba el tesoro. Y dice, así es el reino de los cielos. No hay nada mejor que vivir con el Señor. No hay nada mejor que hacer su voluntad. Por eso el salmista lo dice: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, ¿no? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios porque nos agrada hacerla, no hay ningún problema, no hay ninguna objeción. Tu ley está en medio ¿de dónde? De mi corazón. Cuando habla de ley, está hablando de algo que es derecho, que no está torcido, algo que es perfecto, algo que hace que las cosas funcionen bien. De eso se trata la ley y la palabra de Dios. Y cuando habla de corazón, la palabra se traduciría de esta manera: entrañas. Es más, intestinos. O sea, ¿en dónde está? En medio mío, en todo mi ser. Está en mí. O sea, ya está en mí. No es algo desde afuera que viene, no es algo externo. Bueno, tengo la Biblia y a ver cómo hago para funcionar conforme a la Biblia. No, su palabra está dentro de mí. El Señor Jesús, hoy lo vamos a recordar en la Santa Cena. El Señor Jesús lo que hizo cuando murió en la cruz, estableció un nuevo pacto, dice, un nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor, donde ahora mi ley no estará escrita en papeles, en piedras, sino que estará escrita en vuestras mentes y en vuestros corazones. Si la ley de Dios está escrita en tu mente y en tu corazón, te agrada, porque es lo que sos, es tu esencia, ¿no? Qué bueno que podamos entender esto para no creer que seguir a Dios es algo aburrido, triste. No, es una aventura tremenda, se lo puedo asegurar. Desafíos constantes. Y dice la Biblia que el que sigue al Señor va de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque Dios ha sido fiel. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Muchos pueden decir, bueno, pero hay otras cosas más importantes, por ejemplo, el alimento, esto, etcétera. Bueno, dice Deuteronomio capítulo 8, del 2 y 3, dice que Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto para probar su corazón, para ver qué había en tu corazón, dice Dios. Te traje al desierto para ver qué hay en tu corazón, ¿no? Porque incluso nos pasa con muchas personas que asisten a las iglesias, ¿no? Está todo maravillosamente bien, qué bueno, sí, Dios es bueno, yo sirvo a Dios, amo la ley del Señor cuando todo está bien, pero cuando empiezan los problemas,
Se la agarra ya con el pastor, con el hermano que canta, con la que lo recibió en la puerta, porque en vez de darme 2 besos me dio 1. Y ya empiezan todos los problemas. ¿Por qué? Porque cuando a uno lo aprietan, sale el jugo de lo que hay adentro. Si usted lo aprietan y es una naranja jugosa y dulce, ¿qué va a salir? Jugo dulce de naranja. Ahora hiciste un limón. ¿Y qué va a salir? Un jugo ácido. Al limón, ¿no? Hay que echarle un poco de azúcar. Porque lo que sale es lo que está en el corazón. También dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. No, pero cuando nos pasamos problemas, cuando pasamos dificultades, ahí sale quiénes somos. Como dicen comúnmente, y ya le saltó el indio a este. ¿Es parecido de tranquilo? Pero ahora cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios y dice, la palabra de Dios está en medio de tu corazón, entonces lo que va a salir de nosotros es palabra de Dios. Dice también ahí en Deuteronomio, y Dios le dice a Israel, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, más importante la palabra de Dios. También el Señor Jesús dijo, seguir que primero, el reino de Dios, su justicia y las demás cosas, todo lo demás será añadido. Amén. Entonces busquemos al Señor. Qué bueno David. David también metió la pata en un montón de cosas. Se equivocó en un montón de cosas, pero tenía algo muy particular, que Dios mismo lo dijo. David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué tenía de especial David? Que él amaba a Dios, amaba la palabra de Dios. Y aunque muchas veces se equivocó, vamos a leer el Salmo 51, por ejemplo, y en una parte dice David, Señor, límpiame con hisopo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hace cualquier cosa, Dios, conmigo, pero menos que me quites tu presencia. Y hoy en día, lamentablemente, vivimos un tiempo donde, estoy hablando de la iglesia, ¿no? Donde personas aman más las cosas del mundo, a veces aman más sus pecados que a Dios mismo. Entonces, no funciona bien la cosa. David decía, límpiame con hisopo. Y algunos están pensando, ay, qué lindo un bañito con la esponjita de ositos. O el patito. ¿Cuánto tiene el patito para bañarse? Al que se ríe porque tiene. Bien. No. ¿Qué era el hisopo? Los que saben. En una planta. En una planta que tenía unas espinas así. Entonces David dice, si es necesario, Señor, para limpiarme, para estar bien con vos, limpiame con hisopo. O sea, desgarrame, lo que sea, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. En un momento David había pecado cuando censó al pueblo sin mandato de Dios y bueno, toda una historia. Dios le dijo, bueno, ¿qué querés que pase ahora? Porque vas a tener consecuencias de tu pecado. Y David le dijo, Señor, lo que sea, pero que sea en tus manos. No me dejes caer en las manos de mis enemigos. En tus manos, Señor. Aparte vivo David. Porque dijo también, porque tú eres grande en misericordia. ¿Cuántos han experimentado esa gran misericordia de Dios en sus vidas? Amén. Cuando usted se equivoca, cuando era no corra de Dios, corra hacia la cruz de Cristo. Dile, Señor, acá estoy. Límpiame con hisopo si es necesario. Pero no quiero estar lejos de tu presencia. Y David lo había entendido, por eso escribe, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora algunos se puede estar preguntando, ¿cómo lograr que me agrade hacer la voluntad de Dios? Porque tal vez no me está agradando. No le voy a pedir que levante la mano. Tal vez no le está agradando tanto o le está costando demasiado. Entonces, ¿cómo logro que me agrade la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que tiene que hacer para agradarle la voluntad de Dios es algo muy simple y sencillo. Juan 17, 26. Lo voy a buscar rápidamente. Si usted quiere, lo puede buscar también. Juan 17, 26.
Dice la palabra del Señor: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí la palabra clave de este versículo es conocer. ¿Conocer a quién? Al Padre. Para que te agrade hacer la voluntad de Dios, tenés que conocer a Dios. Tenemos muchos prejuicios, todos nosotros. Prejuzgamos muchas veces también a las personas, ¿no? Lo miramos nomás y decimos, este es un desgraciado. Nunca habló con él, pero ya es un desgraciado. No, ese es buenísimo, buenísimo. Malísimo era, pero prejuzgamos sin conocer. Y muchas veces prejuzgamos a Dios sin conocer a Dios. Y decimos, no, el servir a Dios es difícil, el hacer esto, no, porque no. ¿Conoces a Dios realmente? Cuando conoces a Dios, vas a decir como David, el hacer tu voluntad, Dios, a mí me llena de gozo, me llena de alegría, es mi deleite, es mi placer mayor servir y hacer la voluntad de Dios. Tenés que conocer a Dios. Proverbios 9:10 habla de lo mismo. Dice lo mismo. Vamos a leerlo porque es importante. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? Conozca a Dios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Entonces respete a Dios. El principio de la sabiduría es esto, el temor, que se traduce como respeto a Dios, y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Si yo quiero actuar inteligentemente en mi vida, tengo necesariamente que conocer a Dios. Tengo que conocer a Dios. ¿Cómo logro agradar, que me agrade a mí hacer la voluntad de Dios? Conociendo a Dios. Te aseguro que si conoces a Dios, vas a querer hacer su voluntad. Es así. Es así. Ninguno que se encuentra verdaderamente con Dios se aparta de Dios. No. Señor, hasta donde vos quieras. Para siempre. Porque le agrada, no porque se lo impone. ¿Qué más debo saber? Debo conocer su voluntad para mi vida. Debo saber qué es lo que quiere Dios. En el libro del profeta Jeremías hay un pasaje muy conocido. Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios para su vida? ¿Estás seguro? Bueno, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Lo que pasa es que no claman muchas personas, ¿no? ¿Y qué es clamar? Clamar no es, hola Señor, buen día, ¿cómo estás? Bueno, háblame, listo, nos vemos a la noche. No, eso no es clamor. El clamor es como, también lo describe la Biblia, es como un ciervo que brama por agua en medio del desierto. Desesperadamente, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo necesito que tú me digas cuál es tu voluntad, tu propósito para mi vida. Quiero que me abraces, quiero estar contigo, quiero saber cuál es lo que te agrada porque yo quiero hacer tu voluntad. Pero ya lo hice el año pasado eso y... No. ¿Cuánto? Todos los días, todo el tiempo. Hasta que no te mueras. Porque si el ciervo se muere, ya no brama más. Pero el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el Salmo. También así clamó Dios por ti, el alma mía. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? Entonces clamen al Señor, hablen con el Señor. Bueno, tengo muchos versículos, pero solo los voy a mencionar. Dios nos oye cuando nosotros hablamos, primero de Juan 5:14. Dios tiene promesas para los que le buscan, Hebreos 10:36. El Señor bendice a aquellos que entienden su voluntad, Efesios 5:17. Amén. Ese se los voy a leer.
Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Podemos ser insensatos o podemos ser entendidos? Bueno, muchos dijeron que querían ser inteligentes. Bueno, ¿cuántos quieren ser entendidos? Que es parecido, ¿no? Bueno, tenemos que comprender, buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no lo hacemos, somos insensatos. No voy a dar la traducción más dura de esa palabra. Bueno, una solamente. Torpe. Esa es suave. No seas torpe. No seamos torpes. Seamos sabios. Seamos entendidos. Seamos inteligentes, conociendo y comprendiendo la voluntad del Señor. ¿Y cómo, pastor? Bueno, acá el 18 dice algo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo lograr conocer y entender la voluntad de Dios siendo llenos del Espíritu Santo? Y me van a preguntar: ¿y cómo hago para estar siendo lleno del Espíritu Santo? Buscando a Dios todos los días, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entonces ahí el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: ¿cómo el Señor no les dará el Espíritu a aquellos que se lo piden? No lo reciben porque no piden. ¿Verdad? Pídanle al Señor y Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. El hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A cuántos les gustaría entrar en el reino de los cielos? Amén. Bueno, algunos no dijeron amén. Cada uno. Ahí está. Oh. Le voy a preguntar otra vez por las dudas, se perdió la oportunidad. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? ¿Saben por qué algunos, no digo acá, no responden a esa pregunta? Dicen: me da lo mismo, porque no conocen a Dios. Porque si no conocen a Dios, tampoco conocen lo que es el cielo. ¿Y qué es lo más maravilloso del cielo? Dios. ¿No? Entonces, cuando conozcas a Dios y te maravilles de lo que es Dios, entonces vas a querer ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. ¿Y usted? Amén. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera sirve de nada que esté el domingo acá, ni en otra reunión o donde sea, ni que diga: ay, sí, Jesús es mi Señor, etcétera, si no hace la voluntad de Dios. Si no hace la voluntad de Dios, acá dice que no entra al cielo, no entra al cielo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice el versículo 22, muchos, estoy leyendo Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mira, está profetizado en el nombre del Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Usted qué piensa de una persona que profetiza, de una persona que hace milagros y todo? ¿Va al cielo de cabeza? Bueno, ese es un prejuicio. Porque la Biblia enseña que el único que entra al cielo es el que hace la voluntad del Padre. ¿Y quiénes son los que pueden hacer la voluntad del Padre? Los que conocen al Padre. ¿Y cómo hacemos para conocer al Padre? Dice la Biblia que no hay otra forma, solo a través de Cristo. Y lo bueno es que Jesús dice: el que viene a mí no le echo fuera. Así que está bueno. Dice: muchos me dirán: no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, está hablando el Señor Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow!
Ah, pero no era que yo ponía la ofrenda y venía todos los domingos y ya está. No. Es el que hace la voluntad de Dios. Entonces yo pregunto, ¿quién se estaría interesando esta mañana en hacer la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la única manera es conociendo a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? De verdad, no de palabras. Bueno, empecé a buscar al Señor, de verdad. Esta mañana lo podemos hacer juntos. Pero todos los días, en tu casa, busca un lugar, un espacio. Echarlos a todos afuera, así que decir, este es mi momento para buscar a Dios. No me molesten. Pongan cartelito, ocupado. No molestar. Estoy hablando con papá. Estoy hablando con el Rey de Reyes. Y es lo más importante, ¿no? Lamentablemente, muchas veces le decimos al Señor, pará, Señor, porque tengo otras cosas más importantes que hacer. No. Tengo una cita con el Rey de Reyes, Señor de señores. Tengo una cita con el Creador del cielo y la tierra y todo el universo. Él le va a decir, espera. Qué falta de respeto. Por eso dice acá, el principio de la sabiduría es el respeto al Señor o el temor al Señor. El principio, por ahí arrancamos. No, Señor, esto es tuyo. Todo lo demás puede esperar, pero primero sos vos porque se lo merece. ¿O no? Y cuando nosotros le damos el lugar a Dios que le corresponde, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, les puedo asegurar que Dios se va a revelar a sus vidas. Y su mente va a cambiar, su corazón va a cambiar. Y va a estar acá a las 9 de la mañana diciendo, y no llega el portero, quiero entrar para orar al Señor junto con mis hermanos. Oh, son las 9. No, más tarde. ¿A qué hora empieza? 10:30. Bueno, si llego 11 menos cuarto, zafa. Pero no es a nosotros, es a papá, es al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, al que estamos deshonrando. Bueno, ese es un detalle, pero todos los días de nuestra vida, ¿cuántos quieren entrar al cielo? Bueno, hay que hacer la voluntad de Dios. Y el principio de la voluntad de Dios es respetar al Señor. Al Señor Jesús le preguntaron, Señor, ¿y cuáles son los mandamientos? Y el Señor los resumió en 2. Dijo, el primero, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahora el primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Si no está ocurriendo eso, nunca va a ocurrir que ames hacer la voluntad de Dios. Nunca va a ocurrir que entonces tengas la seguridad y la certeza de que vas a entrar al cielo. ¿Tengo con cuántas personas he hablado de decir, no, yo tengo un problema? ¿Cuál es el problema? Y dije, yo no sé si voy al cielo o no. Y hace 25 años que estoy en la iglesia. ¿Y por qué no sabes? Y no sé qué pensará Dios. Y no le has preguntado. 25 años. Cabezón. Claro, es el problema de que no hablan con Dios, que no pasan tiempo con Dios, porque cuando pasamos tiempo con Dios, Dios nos dice, con amor eterno te he amado y di mi vida por ti, ¿cómo no vas a estar conmigo toda la eternidad? Pero cuando no pasamos tiempo con Dios, empezamos a dudar, ¿y será que soy hijo de Dios? ¿Será que no? ¿Será que me convertí? ¿Será que no? A ustedes nunca le pasó eso, ¿no? Nunca tuvieron esa duda. Bueno, tal vez la duda es sana para que empiece a buscar a Dios verdaderamente. Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si el Señor viniera ahora y nos hace un ecocardiograma, si el Señor viniera ahora y nos hace una, ¿cómo se llama esto? Bueno, el eléctrico, bueno, todos los estudios ahí de todo el corazón. ¿Qué va a encontrar ahí adentro? ¿Sabe qué debería encontrar? Su ley. Su ley.
en el mejor lugar ahí, en el centro. Amo hacer tu ley. Amo servirte. Amo ser parte del reino de Dios. Pero tal vez en alguno encuentre ira, contiendas, vanaglorias, orgullo, disensiones, todo eso. Y el Señor no comparte su gloria. El corazón para el Señor. Anoche leíamos y decíamos, todo el corazón, el Señor pide todo tu corazón, todo tu corazón, todo tu ser. El libro de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 5 en adelante, por lo cual, hablando de Jesús, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. O sea, no es cuestión de sacrificios humanos, de esfuerzos humanos. No te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? El versículo 9 de Hebreos 10, tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, hablando de Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está tremendo esto. Muchos cristianos viven acusados por sus pecados. Muchos creyentes viven acusados por la conciencia. ¿Verdad? Claro. Lo que pasa es que no tienen comunión con el Señor. Cuando tenemos comunión con el Señor, entonces estamos siendo santificados y ya no nos agrada tanto el pecado, por un lado. Y por otro lado, entendemos y comprendemos cabalmente esta palabra que dice, una vez y para siempre te perdone todos tus pecados y todas tus transgresiones. ¿Cuáles? Todas. ¿Cuáles? Todas. Ahora bien, ¿cuándo comprendemos y cómo lo hacemos propio a eso? Porque vamos a decir, bueno, debe ser para el pastor eso. O debe ser para el hermano que está allá. No. ¿Cómo lo hago propio? ¿Cómo sé que es para mí? Bueno, cuando entro en la presencia del Señor, Dios me lo confirma en mi corazón, en todo mi ser, en mi mente. Me escribe esta ley en la mente y en el corazón. ¿Y qué dice esa ley? Un sacrificio perfecto, uno para siempre, y ya no me acordaré más de todos tus pecados y todas tus transgresiones. Que Dios no se acuerde más de mis pecados y transgresiones para mí es una buena noticia para decirle, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos le han fallado a Dios alguna vez? Bueno, los que son santos, bueno, ya pueden ir al cielo. Amén. Ahora, el Señor nos habla esta mañana. ¿Te agrada hacer la voluntad de Dios? Bueno, ese es un indicio de que estás bien con el Señor. Si no te estaría agradando hacer la voluntad de Dios en tu vida por sobre todas las cosas, es un indicio de que por lo menos no estás orando,
que por lo menos no estás buscando a Dios verdaderamente, que no estás clamando en la presencia de Dios, porque te aseguro que cuando te encuentres con el Señor, lo primero que va a pasar es que te vas a arrepentir y vas a decir, Señor, soy un desastre. Y ese arrepentimiento te va a amargar tanto, te va a poner tan triste que no vas a poder salir de esa situación salvo por algo que Dios va a decirte. ¿Qué te va a decir el Señor? Yo no me acuerdo más de tus pecados y de tus transgresiones. ¿De qué estás hablando? Yo te veo con una vestidura blanca, limpia, a través de la sangre de mi Hijo Jesús que derramó en la cruz del Calvario por vos. Y cuando eso recibimos, decimos, wow, Señor, todos los días quiero hacer tu voluntad perfecta y agradable. Amén. ¿Cuál es el único problema que tiene la iglesia de estos tiempos? Que no conocen a Dios, que no buscan a Dios. Porque si lo conocieran, lo van a amar.